Bueno, muchas gracias. Quisiera empezar dando las gracias a Alberto por esta amable presentación y por su también amable invitación a dar esta conferencia en torno a Rogier van der Weyden, que dan llamar Rogier van der Weyden, Pittore Nobilissimo. Una conferencia que, como su nombre indica, como desde el título ya se indica, tiene dos vías de trabajo. Por un lado, lo que quiero es acercarles hoy a ustedes la emocionante obra de este artista, de Rogier van der Weyden, y uso muy a propósito la palabra emocionante. Luego veremos por qué. Y, sobre todo, reivindicar a Rogier van der Weyden como un artista pleno del Renacimiento, ¿no? Un artista efectivamente renacentista. Siempre hay como una pequeña idea de que en el norte de Europa el Renacimiento llegó más tarde o no es propio del siglo XV, pero es muy interesante este curso del siglo XV precisamente por eso, ¿no? Por ver cómo efectivamente hay artistas plenamente renacentistas en el norte de Europa. Y empezando quizás por esto mismo, me gustaría mostrarles cómo cuando Rogier van der Weyden muere en 1464, el epitafio que se coloca en su tumba, en la iglesia de Santa Gúdula en Bruselas, escrito en latín, no hace otra cosa que resumir el impacto que va a tener la pérdida de este artista, de este creador, y no solo para la ciudad, sino para el propio arte de la pintura, ¿no? El arte mismo, y traduzco del latín, el arte mismo está de luto, despojado de un gran maestro, cuya pintura nunca podrá ser igualada. La idea de pérdida que subyace de estas palabras, según un lugar común de la cultura, de la alabanza de los artistas durante el Renacimiento, es paralela a la fama que Rogier van der Weyden había alcanzado a lo largo de su vida. De hecho, dado que la fama, es otro lugar común de las alabanzas a los artistas, no extraña que fuera el tema de otra sentencia laudatoria en honor a van der Weyden, que se exhibió junto al ayuntamiento de la ciudad de Bruselas, a la que había servido como pintor y donde se encontraban en ese momento las que eran las obras más conocidas del artista. Una lauda que decía: la fama conserve a Rogier, cuya carne se ha descompuesto, pero cuyo arte nunca será igualado. Sin duda se trata de una de las más certeras frases ponderando a un artista renacentista, pues aunque las composiciones de van der Weyden inspiraron abundantemente a muchos artistas posteriores tras su muerte y fueron largamente imitadas, nunca lograrán la excelencia de las obras del maestro. La idea de la inmortalidad, lograda a través del arte, que delatan esos panegíricos que acabamos de ver, es un tema ya profundamente expresado por los poetas desde la antigüedad. Una circunstancia que, junto con el uso del latín para esas frases laudatorias, muestra que nos encontramos, por tanto, ante una situación modélica de la cultura renacentista. Es decir, en tanto uno de los paradigmas de la pintura nórdica del siglo XV, no se debe considerar a Rogier van der Weyden como un remedio del arte medieval, como se le ha tratado inexcusablemente durante muchos años, sino como un producto específicamente renacentista, al menos en su consideración como creador, como delatan esas frases y otras cuestiones que vamos a ver inmediatamente. Más adelante veremos cómo también en cuanto a sus propias creaciones debemos considerarlas plenamente renacentistas y no medievales. Otra elocuente evidencia de la fama, la consideración o la inmortalidad que alcanzó van der Weyden es la singular existencia de imágenes seguras de su rostro, algo que no es demasiado habitual para los artistas del siglo XV. Por un lado, se documentan supuestos autorretratos en colecciones pictóricas posteriores a su muerte que no han sobrevivido, por tanto, la veracidad de esos autorretratos hay que ponerlas en reserva, pero el mero hecho de que se tengan como tales, como autorretratos, dice mucho de la fama que alcanzó el artista hasta el punto de que alguien deseaba coleccionar una imagen de este pintor. Por otro lado, tenemos la certeza de que al menos una vez Rogier van der Weyden representó su imagen propia. En una de las figuras que pululaban, que se incluían en sus famosas escenas de justicia, las obras que él había hecho para el Ayuntamiento de Bruselas, unas obras que se destruyeron en un bombardeo de la ciudad en el siglo XVII, pero de las que se conserva una copia en un tapiz que nos mostraría, aquí ven el detalle, cómo serían supuestamente las facciones del artista. De hecho, la fisonomía coincide ciertamente con una supuesta imagen del rostro de van der Weyden, incluida en un corpus de dibujo de personajes famosos de la corte de Borgoña, conocido como la colección d'Arras, que es de hacia 1567, es decir, un siglo después de la muerte de van der Weyden, donde se define al pintor como Maestro Rogier, un pintor de gran renombre. Y coincide esa fisonomía que mostraba el tapiz con la imagen que se incluye en otro repertorio de pintores ilustres, publicado en 1572 por Domenicus Lampsonius,
En este caso ya dentro de la cultura de exaltación social del artista, que incluye no solo un retrato, sino una, en este caso, larguísima lauda latina a su figura y sus logros. Pero igualmente, más de un siglo después de la muerte del artista, ya dentro de una cultura de revisión biográfica de los artistas propios del mundo vasariano, del mundo a la italiana, ¿no? Este muy certero conocimiento de las facciones del artista, una circunstancia, insisto, no tan habitual, se completa con esta imagen, presunta imagen de él junto a su esposa, en una obra que probablemente fuera realizada por su hijo, Peter van der Weyden, y que sería la parte derecha de un díptico. Probablemente estarían adorando una imagen mariana, seguramente. Por otro lado, y más allá del conocimiento de las facciones del artista, que es muy importante, insisto, y profundizando en el reconocimiento alcanzado por van der Weyden, incluso durante su vida, los epítetos con los que no pocos de sus coetáneos de elevado rango social e intelectual se referirían a él, delatan igualmente la gran consideración que tuvo van der Weyden. Y no cualquiera de estos, cualquier personaje. Por ejemplo, Nicola de Cusa, que fue cardenal, filósofo, matemático, médico, diplomático, que es considerado el padre de la filosofía alemana moderna y es un personaje clave en la transición del pensamiento medieval al pensamiento renacentista, uno de los primeros pensadores de la modernidad, y que aquí vemos retratado a la derecha en una obra ajena a nuestro artista. Nicola de Cusa, tras visitar en 1452 Bruselas, escribe un tratado teológico de Visione Dei, la visión de Dios, donde describe las obras hechas por van der Weyden para el Ayuntamiento de Bruselas como el cuadro más precioso y al propio van der Weyden como el más grande de los pintores, ¿no? Maximi Pictoris. Ese tipo de comentarios ensalzando la figura de Roger, casi todos además en latín, pasaron muy pronto, o nos encontramos estos epítetos fuera de los Países Bajos muy pronto. Por ejemplo, en 1449, en Ferrara, el viajero y coleccionista y humanista Ciriaco de Ancona, que es uno de los personajes retratados por Benozzo Gozzoli dentro de la Capilla de los Reyes en el Palacio Medici, describiendo una pintura que el marqués de Ferrara tenía, de Roger van der Weyden, menciona al artista como el pintor más destacado de nuestro tiempo, después del distinguido Jan de Brujas, es decir, de Jan van Eyck, y le califica como el más noble de los artistas. Por otro lado, en los pagos de ciertas pinturas que adquiere Leonello d'Este, el marqués de Ferrara, el pagador se refiere a van der Weyden como excelente et claro pictori magistro Rogerio. Es decir, literalmente el sobresaliente y famoso pintor Roger. Bianca Maria Visconti, duquesa de Milán, que se encontraba entre los grandes admiradores de van der Weyden, cuando le escribe cartas, se dirige a él, las encabeza como estimado y noble Roger de Tournai, pintor de Bruselas, siempre en latín, insisto. Y, por supuesto, una vez fallecido nuestro artista, las alabanzas se multiplicarían. Una quizás de las más elocuentes, que nos define muy bien como lo que había alcanzado Roger van der Weyden, fue la que el humanista Jean Jouffroy, que fue también obispo de Arras, escribió en un tratado de Dignitate Cardinalatur, la dignidad del cardenalato, escrito en 1468, alude a mi más querido, cito, mi más querido amigo Roger de Bruselas, cuyas pinturas adornan las cortes de todos los reyes, demostrando con esta sentencia la extensa aceptación del artista en las cortes europeas del momento. Finalmente, cabe citar como el embajador del Ducado de Milán ante el duque de Borgoña, Prospero de Camogli, un personaje del que se sabe muy poco, pero representante de Francesco Sforza, es decir, un hombre muy poderoso del momento, alude a Roger como maestro Rogeri, pictore nobilissimo, maestro Roger, el más noble de los pintores, en una sentencia que es la que hemos elegido para el título de esta conferencia. Por eso, porque a la vista de estos calificativos que le regalaron personajes tan relevantes, especialmente este último de pictore nobilissimo, se evidencia cómo nuestro pintor, Roger van der Weyden, no fue ajeno a otro lugar común de la cultura artística del Renacimiento, como era la consideración de la pintura como arte noble y, por lo tanto, de los pintores como personajes igualmente imbuidos de nobleza.
De hecho, esa retahíla de inscripciones, epitafios y apostillas a su nombre, diversos textos, casi siempre, insisto, escritos en latín, es decir, a la antigua, demuestran o muestran a Roger como algo más que un mero artesano medieval, efectivamente. Delatan su situación como alguien relevante de la sociedad, como un hombre ilustre de su momento, es decir, como un vir illustris, dentro de otro de los tópicos propios del Renacimiento, recogido de la antigüedad romana, los hombres ilustres. De manera muy elocuente, y esto es muy interesante, la primera biografía del artista, aunque muy breve, se incluye precisamente en un recopilatorio de hombres ilustres, escrito en 1456 por el humanista Bartolomeo Facius, titulado Sobre los hombres ilustres. Y en él, junto a las vidas de diversos poetas, oradores, letrados, doctores, militares o príncipes, se incluye un capítulo sobre pintores y escultores, en la más directa interpretación del principio del ut pictura poesis, por el que el arte se consideraba, en este momento, igual o superior a la poesía, y por lo tanto sus creadores, los creadores artísticos, dignos del mismo reconocimiento que los poetas o los grandes hombres. Un tema, este del ut pictura poesis, propio de la cultura renacentista, y que Facius, en esta obra, resaltará en la introducción, además usando las palabras del escritor de la antigüedad, Filóstrato. Bartolomeo Facius va a demostrar tener un conocimiento muy elevado de las obras del pintor, de las que había realizado. Menciona incluso un presunto viaje a Italia, a Roma, que no está probado, que solo conocemos a través de una referencia indirecta, y sobre todo Facius menciona la posesión de obra de Roger van der Weyden por parte de relevantes aficionados en Italia, incluido nada más y nada menos que Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón, en su corte de Nápoles, para el que Facius trabajaba como historiador y humanista. En definitiva, Roger van der Weyden fue en su vida un pintor conocido, muy conocido y reconocido en todos sus extremos, como nos informan estas fuentes que nos hablan de su vida. Hoy, unos 600 años después de su existencia, poseemos un grado de información sobre su biografía que sobrepasa ampliamente el que poseían sus coetáneos, por supuesto, o que poseía Facius. Sabemos que nació en Tournai, que trabajó con Robert Campin, un artista local, pero que luego se instaló muy pronto en Bruselas, donde desarrollaría toda su carrera y donde llegó a ser, de hecho, un ciudadano modelo de la ciudad. Alcanzó cierta riqueza, colaboró con instituciones públicas como el Beaterio de la ciudad, del que era el tesorero. Fue miembro de la cofradía de diversas cofradías locales, entre ellas la de la Santa Sangre, o amparó otras instituciones religiosas como la Cartuja de Bruselas, la Cartuja Scout. Un hombre célebre dentro de la ciudad. De hecho, ya entrando a presentar sus obras, fue para el Ayuntamiento de Bruselas, para donde Roger realizaría las que serían las más afamadas obras realizadas durante su vida, o las que más laudas reciben. Fueron destruidas, como he dicho antes, en el siglo XVII, pero su aspecto es muy conocido gracias al tapiz que se tejió para el obispo de Lausanne, que visitó la ciudad, Giorgio de Saluzzo, que murió en 1461, antes que Roger. Por lo tanto, estamos seguros de que esos tapices, copiando sus grandes obras, se realizaron durante la propia vida del artista y presuntamente por ello sabemos que es una copia muy certera del original. Eran varios paneles representando escenas de la vida del emperador romano Trajano y de Erkinwald, que es un personaje mítico de la antigüedad, todas relacionadas con la impartición acertada de justicia. No voy a entrar mucho en ellas, pero el tema político y la referencia a la antigüedad nos presentan, por lo tanto, a Roger como alguien muy preparado intelectualmente, que hace referencias a la antigüedad, o al menos muy bien asesorado, cuestión que es igualmente válida. Indirectamente, estas obras perdidas las muestro en primer lugar para recordarnos la gran cantidad de obra de van der Weyden que solo conocemos por noticias documentales, pero que se han perdido, no han llegado a nuestro momento, pero que delatan la importancia que tuvo el artista no solo en Bruselas, sino en la corte borgoñona o incluso internacionalmente. Caso, lo voy a citar muy rápido, del muy bien documentado pero nunca localizado altar de Cambrai, que sabemos que hizo en 1455, que nos delatarían como trabajo, además de para Bruselas, para las otras ciudades alrededor de la capital de los Países Bajos, o, por ejemplo, los diseños que realizó para diversos túmulos funerarios de antepasados del duque de Borgoña, Felipe el Bueno, de quien incluso sabemos que hizo un retrato cuyo original no se ha conservado, pero se han conservado algunas copias de taller, circunstancia que nos prueba que van der Weyden trabajó muy de cerca para la corte de Borgoña.
Circunstancia que además parecen probar el hecho de que en poder de Margarita de Austria, en 1516, creo que era la nieta o la bisnieta del duque de Felipe el Bueno, aparecen muchas obras del propio Van der Weyden. Y por otro lado, es interesantísimo la gran cantidad de obras citadas por la documentación en Italia. Hay un tríptico que es el que tuvo Leonello d'Este, el marqués de Ferrara, al que antes se ha aludido indirectamente, que sabemos que era un tríptico representando el descendimiento en la tabla central, con la expulsión de Adán y Eva en una de las tablas laterales y un comitente, un patrón, perdón, uno de los patrones, un donante, perdón, no identificado, quizás el propio Leonello d'Este en la tabla de la derecha. No nos ha llegado, como no nos ha llegado esa representación de Cristo y su madre, según se describe, que tenía Alfonso el Magnánimo, el rey de Aragón en Nápoles, según confesaba Facius, y que, por tanto, aluden al impacto que tuvo su obra, insisto, en Italia, donde luego se van a documentar obras en Génova, en Venecia, en Florencia o en Pésaro. En el extremo opuesto de esas obras citadas por las fuentes, pero nunca localizadas, se sitúan otras 3 obras atribuidas en la documentación, si bien tras la muerte del artista, pero que efectivamente, hoy identificadas, conforman el núcleo central del corpus de Van der Weyden. El tríptico de Miraflores, de la Gemalderie de Berlín, el Calvario del Monasterio del Escorial o nuestro Descendimiento del Museo del Prado. Obras que, además de su segura atribución a Roger en las fuentes, se pueden fechar con un grado de certeza muy alto debido a los datos que se dispone sobre ellas. Estas 3 piezas suponen no solo el punto de partida a partir del cual se sustenta el conjunto de obras que se le atribuyen actualmente, sino que son paradigmáticas de la producción del artista, nos ilustran como lo que supone su obra, por cuanto en ellas se muestra no solo la habilidad plástica y técnica, sino también la profundidad de sus inquietudes como creador, y se adivinan las razones del éxito, de ese éxito que tuvo tan abrumador en su momento. Por un lado, son obras que expresan la delicada capacidad del pintor para la imitación de la realidad, si bien siempre una realidad más sugerida que veraz y que es utilizada para transmitir, en muchos casos, ideas más abstractas, imaginar otras tantas. Por otro lado, y quizá derivado de esta primera característica, se aprecia una incontestable capacidad para provocar en el espectador un impacto emocional, siempre, pero también un fuerte impacto intelectual, lo que supone uno de los pilares de la admiración que tuvo Van der Weyden a lo largo de su vida, que tuvieron sus creaciones. Las 3 obras son, por lo tanto, el punto de partida más sólido para entender el espíritu de la producción de Roger Van der Weyden, y las 3, curiosamente, muy ligadas históricamente a España, a diferencia de todas esas obras documentadas en Italia, pero nunca localizadas. El tríptico Miraflores se denomina así por aparecer citado por primera vez en el libro Becerro de la Cartuja de Miraflores, cerca de Burgos, donde se menciona un oratorio mostrando el nacimiento, la piedad y la aparición de Cristo resucitado a su madre, que fue entregado, según se dice, al monasterio en 1445, muy pronto, por el rey Juan II de Castilla, y afirmándose literalmente, este oratorio fue pintado por el gran y famoso flamenco maestro Roger, es decir, una obra perfectamente documentada. El conjunto está formado por 3 tablas de igual tamaño, que presumiblemente se recogían unas sobre otras a modo de los pliegues de un acordeón, no en la disposición actual, y no es un tríptico que se pueda cerrar, ni mucho menos, por las tablas laterales son igual de anchas que la central. Cada una de las escenas se representan como imágenes de figuras vivas dentro de pequeños pabellones arquitectónicos, fíjense, con suelos pavimentados y techos abovedados, como en el interior de un espacio. Esos 3 pabellones son más o menos idénticos, pero mientras el central se abre a un paisaje dominado por la cruz de la que se habría bajado el cuerpo de Cristo y se habría tomado y que sostiene su madre, las otras 2 tablas laterales, se continúa en ese espacio primero, esa arquitectura se continúa en sendas capillas perfectamente embaldosadas. A la izquierda se muestra la piedad y detrás esa capilla, mejor dicho, la piedad delante de un paño de honor que oculta el fondo de ese segundo espacio o capilla, y la tabla de la derecha incluye una ventana abierta al fondo de la capilla por el cual se aprecia una escena de la resurrección de Cristo en la lejanía inserta en un paisaje. Lo más relevante de esta composición es cómo, de manera realista, pero a la vez imposible o antinatural, cada una de las 3 escenas está situada bajo un gran arco a modo de portada de una iglesia,
un gran arco realizado en rica tracería de madera que alberga figuras y grupos escultóricos tallados en piedra. Cada portada está flanqueada siempre por dos figuras esculturitas sobre las columnas, que en conjunto serían San Pedro, San Pablo y los 4 evangelistas, y sobre ellos, estos grupos escultóricos, ciertos relieves que dan contexto narrativo, es decir, que complementan con las historias que representan a cada una de las escenas principales. Es decir, en la escena de la... Vuelvo para atrás mejor para explicarlo. En la escena del nacimiento serían historias de la vida de la infancia de Cristo. En la escena de... En la escena de la piedad serían escenitas de la pasión en el arco, y en la escena... aquí. En la aparición de Cristo a su madre son escenitas de la vida de Cristo después de la pasión. Y vuelvo aquí. Muy sugerente siempre, en este caso, mejor dicho, es el juego visual que Van der Weyden con el que juega con respecto a los ropajes de María en cada escena. En la primera se viste de azul muy pálido, cuando reza a su bebé, que yace en las rodillas. Luego está vestida de rojo, abrazando y sosteniendo en las mismas rodillas el rígido cadáver de su hijo. Y finalmente, la última escena está vestida de azul, girándose muy intensamente para ver por primera vez a Cristo resucitado, ¿no? Sobre cada una de las escenas, sendos ángeles vestidos de diversos colores llevan coronas para la Virgen y pergaminos inscritos con textos alabanzas de sus virtudes, y otros textos están bordados en letras doradas a lo largo de los dobladillos de los mantos de María. Estos textos en latín son perfectamente legibles y estaban, por supuesto, destinados a que el espectador educado comprendiera los significados de las escenas representadas, es decir, completan la exposición visual del dogma. El tríptico Miraflores, en él se combinan las habilidades plásticas de Van der Weyden en caso de esa capacidad para realizar un paisaje verosímil o de pintar el vuelo de los ángeles de manera absolutamente realista, con otras habilidades más intelectuales, caso de la capacidad para organizar los temas jerárquicamente, al completar la iconografía de las escenas principales con esas escenas secundarias insertas en las esculturitas. Y además jugando con esa idea de colocar la escena principal en el pórtico de una iglesia, creando, y esto es muy importante, un recurso absolutamente novedoso que va a tener un recorrido artístico muy, muy importante en su carrera y posteriormente después de él. De hecho, en nuestro Museo del Prado hay varios ejemplos de este tipo de juegos. Por su parte, la documentación sobre otra de las obras fundamentales de Roger, el Calvario del Escorial, nos informa, la primera documentación nos informa cómo en 1555 los monjes de la Cartuja de Schout, en Bruselas, cedieron a un desconocido comprador, literalmente, la imagen de la crucifixión vendida a nuestra iglesia que nos había entregado el maestro Roger, el pintor. Es decir, está perfectamente documentada. En ese momento, Felipe II, que reside en los Países Bajos, sería presumiblemente tal comprador, y además esto es prácticamente seguro, por cuanto la obra aparece inmediatamente documentada en poder del rey español, primero en el bosque de Balsaín en el año 67 y en 1571 en el Escorial, cuando en la documentación de entrega de la obra al Escorial se cita el autor, maestro Roger, y se cita la procedencia, la cartuja bruselense. El Calvario es una escena monumental de más de 3 metros de alto y casi 2 de ancho, en la que Roger coloca las figuras a tamaño natural. Su apariencia es de figuras reales, de personas reales vestidas de blanco, que es el color del hábito de los monjes cartujos. El crucifijo se nos muestra contra una pared gris, pero delante de un paño de honor rojo, a la manera que se mostraban pues, los personajes ilustres o, por supuesto, las imágenes de gran relevancia, delante de un paño de honor. Los detalles son profundamente realistas, los rostros, la sangre, los pies descalzos de las figuras, la franja de vegetación del primer plano en el registro más bajo del cuadro, donde está clavada la cruz y se sitúan la figura de María, la figura de San Juan, aludiendo a un escenario paisajístico concreto, sería el Monte Calvario, el Gólgota, pero de nuevo es una escena, por tanto, realista, casi paisajista, si atendemos a esta parte baja, pero se inserta en un espacio irreal, como sería en el fondo, o sea, por estar esa pared de piedra en la parte del fondo. Aparentemente se representan seres humanos narrando un acontecimiento, pero son al mismo tiempo, por tanto, estatuas policromadas, captadas con exquisita habilidad y refinamiento en el interior de una iglesia. Una ambigüedad que es algo a lo que acostumbra Roger en sus obras. Todo en esta obra está profundamente reflexionado para emocionar al espectador.
Los hábitos son blancos, al igual que lo es blanco el peritoneo de Cristo, siendo lo único blanco que destaca delante de ese fondo rojo, que es rojo pasión, alude a la pasión, evidentemente. Pero este peritoneo blanco es semitransparente y a través de él se puede ver la sangre goteando de la herida de Cristo que resbala por su propio cuerpo, creando una imagen emocionante. Pese a que Cristo ya ha muerto, pues tiene la lanzada que le provocó el soldado romano, se aprecian las lágrimas que caen de sus ojos verticalmente, sin coincidir con la sangre que había manado de su cabeza cuando la cabeza estaba en otra postura. La Virgen y San Juan no lloran, y esto es interesante, por lo cual es claro que esas 3 lágrimas probablemente sean una alusión a las Escrituras. Según los textos sagrados, Cristo lloró al menos en 3 ocasiones. Lágrimas de amor cuando se enteró de la muerte de Lázaro, lágrimas de compasión cuando previó el triste final de Jerusalén, que sería destruida, y lágrimas de tormento interior cuando oró en el huerto de Getsemaní, previo a ser apresado. Como he dicho antes, el color rojo del paño es una alusión propia a la pasión, como lo es también, y es el mismo color de la sangre, evidentemente. Todo tiene un profundo simbolismo en esta obra, o como lo tiene también, por ejemplo, la manera en la que la tela del fondo está plegada, que no es en absoluto casual, sino que sigue un patrón concreto de dobleces, según una liturgia propia del momento, y sobre todo sigue un patrón que es matemático, y esto es muy interesante. La proporción de 5 dobleces verticales por 8 horizontales es una evidente alusión a la sección áurea o al número áureo, que está muy presente en las creaciones de la naturaleza. Esto es algo que se ha descrito recientemente. Y por otro lado, siguiendo con la simbología de profunda reflexión a la que Roger nos ha sometido a esta obra, cada línea de las dobleces del paño de honor que está detrás está colocado en una posición significativa para la iconografía pasional. De esta manera, espero que este esquema lo explique mejor, el más alto de los pliegues horizontales, el que marca el paso al dosel, coincidiendo con la cartela del INRI. El segundo pasa por encima de la herida mejor dicho, el segundo pasa por el rostro, el tercero por la herida del costado, el cuarto justo por el perizoma, el siguiente coincide con las rodillas de Cristo, el siguiente coincide con el rostro de María y la mano de San Juan, el siguiente subraya los pies de Cristo y el último pasa justo por encima de las rodillas dobladas de María. Recuerden la idea del Stabat Mater, ¿no? de María de pie, conteniendo su posición delante de la figura de Cristo muerto. Por su parte, los pliegues verticales también están significativamente colocados. El primer pliegue vertical une el brazo derecho de Cristo con la cabeza de María. Los 2 siguientes enmarcan el patíbulo de la cruz y enfatizan la cartela del INRI y la figura de Cristo. Y el último parece unir a San Juan con el brazo de Cristo. Roger, por tanto, hace una obra profundamente reflexionado, reduce todo a la mínima expresión en cuanto a los valores plásticos, pues apenas hay 3 colores, y a los valores narrativos, no hay nada que complemente la iconografía, ni siquiera aparece la habitual calavera a los pies de la cruz. Todo está reducido absolutamente. Inserta en un espacio angosto, con el blanco de pureza contrastado contra el rojo de la pasión, la obra incide en la devoción del espectador, por supuesto, pero también en su intelecto, como acabamos de ver. La reducción matemática del espacio ya es plenamente renacentista. Es, por tanto, el lenguaje apropiado para la universalidad y la eternidad del asunto religioso que se pretende mostrar con esa fuerza. Por su parte, el conocimiento documental de la procedencia y la atribución del descendimiento de la Cruz del Prado, sin duda la obra más conocida de Roger, es también indirecto y fruto de varias fuentes diversas, pero siempre perfectamente seguro y certero. El descendimiento es mencionado por primera vez a mediados del siglo XVI, cuando está en poder de María de Hungría, en el castillo de Binch, en los Países Bajos. Sin embargo, el nombre del artista no se cita en ese momento, y no será hasta 1565, cuando se publique un grabado, que es una copia libre, hecha por un grabador, Cornelis de Cort, en el que aparece la leyenda Maestro Roger Inventum, alusiva a cómo Roger van der Weyden fue el inventor de la composición que Cornelis Cort estaba reproduciendo.
La atribución, además, se va a confirmar en el documento de entrega del cuadro por parte de Felipe II, que en algún momento lo hereda o lo compra de María, que no estamos seguros cómo ni cuándo con precisión, pero Felipe II lo adquiere y lo lega al Escorial, y en la documentación se cita de nuevo el nombre del artista. No voy a entrar en demasiados detalles, pues es una obra de sobra conocido, que sabemos que está hecha antes de 1443, pues en ese momento se cita la primera copia, hecha a partir del original, y sabemos hoy perfectamente que esta es una obra hecha para la cofradía de Ballesteros, para la iglesia de María fuera de los muros, dentro de la ciudad en la ciudad de Lovaina, como nos confirman otras fuentes posteriores. Lo más relevante para el tema de hoy es comprobar cómo la obra no es estrictamente una pintura presentando el descendimiento de la cruz, según a la manera en la que está narrado en los Evangelios, sino la captación en pintura de un retablo escultórico de figuras policromadas mostrando tal acontecimiento. La forma del soporte con el añadido superior, así como la situación de las figuras en una caja de fondo y paredes doradas, con tracería decorativa a sus esquinas, son todas evidencias de que estamos ante la representación, la captación de un habitual retablo escultórico flamenco del siglo XV, que nos muestra, eso es ahora sí, el descendimiento de la cruz, según narran los Evangelios. Es una captación de gran fuerza emocional. Aquí sí, la mayoría de las figuras están llorando. Van der Weyden introduce innumerables gestos alusivos al estado emocional del conjunto de los personajes, a los superados psicológicamente que están ante el acontecimiento. El protagonismo no solo lo tiene, por tanto, la muerte de Cristo, sino el impacto que esto tuvo en el conjunto de sus seguidores. La representación del dolor desde el punto de vista humano prácticamente supera al trascendental mensaje dogmático de la relevancia de la muerte de Cristo en la cruz para la redención de los pecados, o al menos está a la par. Es muy interesante cómo las figuras se abandonan al dolor ante el acontecimiento. Al elocuente gesto de María Magdalena se une el hecho de que apenas se ha podido vestir decorosamente, como si hubiera salido corriendo para bajar a Cristo de la cruz. Su vestido no está bien atado, le falta un cordón, la capa se le resbala indecorosamente por la espalda. Ese detalle lo comparte en el otro extremo de la composición otra de las figuras, otra de las Marías habituales en el descendimiento. Rota por el dolor, apenas puede sujetar su capa azul que se le está cayendo. De su mano izquierda se le resbala. José de Arimatea también parece que se ha vestido con prisas, como delata el enganche sin cerrar del cuello de su rica capa. Está captado además en una posición muy complicada, difícil, intentando sostener el peso del cuerpo muerto de Cristo con su propio cuerpo, a la vez que se agacha, lo que le procura una posición casi imposible de los pies. En ese esfuerzo inapropiado para su edad, sufre, de ahí la hinchazón de las venas. En lo apresurado de ese movimiento, además, pisa, aquí espero que se vea, el manto de la Magdalena, haciendo que se le resbale a esta del cuerpo, como hemos visto. A la izquierda, una de las santas mujeres, probablemente María Salomé, lleva enrollada su capa alrededor de la cintura de manera también poco decorosa, apreciándose el forro gris. Con las prisas, ante lo sobrevenido del acontecimiento, tampoco ha cerrado indecorosamente el cuello de su vestido. Toda la obra, y esto es algo muy sabido, está cargada de este tipo de pequeños detalles con gran significación, como por ejemplo el hecho de que el perizonio de Cristo no sea otra cosa que uno de los velos de la Virgen, como si se lo hubiera quitado rápidamente para cubrir la desnudez de Cristo. Como también es un gesto de virtuosismo pictórico, a la vez que narrativo, la visión de la sangre a través del paño mientras resbala del cuerpo de Cristo, como lo haría luego en el Calvario del Escorial. Un detalle siempre muy importante, porque parece como una especie de intento de marcar la superioridad de la pintura sobre la escultura a la hora de captar este detalle de la realidad, ¿no? Sería muy difícil captar esto en una escultura o en un retablo escultórico. Los regueros de sangre del rostro, cuyas gotas de nuevo no caen hacia abajo como cae su cabeza, sino porque ya están secas, es también un detalle de gran impacto emocional, como lo es la barba de Cristo, que no es casual, es en sí misma altamente inusual. Cristo no solía captarse así, se supone que se le suele representar con barba larga. Esto indica que le afeitaron quizás como un método de humillación y esa barba de 2 días hace alusión a los 2 días que estuvo sufriendo tormentos hasta que fue crucificado. Todos los detalles, como digo, se completan a través de otros. Estos detalles de realidad se completan con otros de mayor significación religiosa, como por ejemplo, algo que es también muy infrecuente, la presencia de 2 humores
en la herida del costado, la sangre y el agua, según relata el Evangelio de San Juan. Esto es algo un detalle de gran precisión a la hora de seguir las Sagradas Escrituras. Como también tiene una gran carga simbólica y una profunda carga emotiva, la sangre que se aprecia sobre los clavos de Cristo que el personaje tiene que está a lo alto de la cruz, tiene en su mano. Unos clavos que además tienen un diseño absolutamente imposible. La cabeza no es plana, como cabría suponer para poder ser clavado, sino afilada. Esto quizás sea una alusión simbólica a las flechas de las ballestas, ¿no? Porque, como todos sabemos, he dicho antes, el gremio de ballesteros de Lovaina fueron los comitentes de esta pintura. Algo a lo que aluden otros detalles, algunos muy evidentes y conocidos, como las ballestas que cuelgan en la tracería, lo ven aquí, o como también la forma de ballesta que tienen los cuerpos de Cristo y de María, que son detalles que evidentemente emocionarían, serían muy del agrado de los receptores de la obra, el gremio de ballesteros. Por otro lado, como es bien sabido, pero hay que decirlo, el protagonismo de María es muy fuerte en esta obra, probablemente porque la iglesia que albergaría esta obra era la iglesia de María fuera del muro, Onze Lieve Frau der Buiten, Nuestra Señora extramuros en Lovaina. La presencia de María ha sido acertadamente presentada en esta obra casi como la coprotagonista de la pasión, o la que sufre una pasión propia por la muerte de su hijo. En definitiva, El descendimiento es una obra, no podemos insistir muy en ello, con múltiples niveles de lectura, según nos permite Van der Weyden ir profundizando en ella. Además, siempre es una obra que siempre que la vemos deducimos o podemos encontrar algún detalle de gran significación. A partir de esas tres obras de las que acabo de hablar, de atribución documentada y probada que nos han sobrevivido, los especialistas han consensuado un conjunto de piezas que, aunque no están estrictamente documentadas como obras de Van der Weyden, se le deben atribuir en razones del estilo o por abordar temas e ideas plásticos que coinciden con esas tres. Se completa entonces un corpus de obras de Roger van der Weyden, tal cual se acepta en la actualidad, casi unánimemente, más allá de otras muchas obras que por su calidad suelen atribuirse al taller o sobre las que hay mucha discusión, de las que no vamos a entrar en esta ocasión. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las obras que estamos seguros que hizo Roger van der Weyden, o que hoy aceptamos completamente como obras de Roger van der Weyden. Una de ellas, por supuesto, es nuestra Madonna Durán del Museo del Prado, una pintura que no está documentada hasta el siglo XVIII, cuando es propiedad de la familia real española. En ella, Roger capta a María con el niño Jesús sentados dentro de lo que parece un nicho de piedra, con un saliente arquitectónico semicircular como base de ese nicho. Pese a la cotidianidad de los gestos y el naturalismo con el que el niño Jesús juega con el libro, no se trata únicamente de la captación de una escena narrativa con figuras vivas que cuentan una historia, no, sino que aquí lo que parece que se quiere captar es la representación de una imagen, de nuevo, de una imagen escultórica, policromada en un nicho. Es la captación de una imagen sagrada tal cual la veríamos en una iglesia, de una escultura policromada tal cual la veríamos en una iglesia. El juego visual planteado por Roger van der Weyden, ese dominio del volumen con el nicho y el aspecto cóncavo de la base, las paradojas entre imagen real o imagen religiosa, entre captación pictórica y captación escultórica, hacen que la Madonna Durán sea algo más que una virgen con niño flamenca del bajo medievo. Ya no es la habitual obra religiosa medieval que se suele asociar al arte nórdico, no. Aquí hay una reflexión en torno a la capacidad de la creación artística, sobre las posibilidades expresivas de la pintura y de la escultura. El tema de la supremacía de la pintura sobre la escultura, dentro de una discusión sobre cuál de las artes era más capaz, el que se ha dado en llamar el paragone, es de nuevo un topos cultural propio del Renacimiento, y esto está presente de alguna manera en la obra de Roger, lo hemos visto en El descendimiento, en el Calvario, o quizás de una manera mucho más llamativa en la Madonna Durán. Roger es un artista, por tanto, autoconsciente de sus capacidades, reivindicativo de las posibilidades de su arte como pintor. Una cuestión similar aparece en esta otra obra que se le atribuye con seguridad, San Lucas pintando a la Virgen María, probablemente hecha para la Cofradía de Pintores de Bruselas. Una obra que, como digo, se hizo para la cofradía, cuyo patrón era San Lucas y que representa pues, a San Lucas pintando a María, en lo que claramente es una reivindicación del arte de la pintura, dentro de la cultura propiamente renacentista.
Se trata de una obra de innegable relación en cuanto a composición y al diseño espacial con la Madonna del canciller Rollin, de Jan van Eyck, que está en el Louvre, de la que sería obra prácticamente coetánea, como si ambos estuvieran intentando captar lo mismo en sus obras. Pero hay detalles muy significativos. Por ejemplo, la utilización de la técnica de la punta de plata, que es la que está usando San Lucas para hacer el dibujo de María, es específicamente, no es específica, pero es muy propia de los artistas del norte de Europa. Eso, junto a la muy alta posibilidad de que Roger esté usando sus propias facciones para captar a San Lucas, dice mucho, de nuevo, de esa autoconciencia del artista de sí mismo, de la reivindicación de su oficio como pintor, y su oficio como pintor, y además un pintor nórdico que utiliza la punta de plata. Los retratos que veíamos, los supuestos retratos de Roger que veíamos antes, pues no lo confirman plenamente, pero tampoco desmienten tan tajantemente que Van der Weyden no esté usando aquí sus propias facciones. En otros casos no son este tipo de temas intelectuales, sino los puramente estilísticos los que han llevado a la atribución de algunas obras a Roger Van der Weyden. Ese es el caso de algunas como esta, de la que no se ha conservado más que fragmentos separados. Era una representación de 6 santos, de la Virgen con 6 santos, de la que se conocen solo estas 3 obras, claramente procedentes de la misma pintura, entre ellas la maravillosa Madalena leyendo de la National Gallery de Londres, vestida de verde. Otra obra muy representativa de la labor artística de Van der Weyden y que merece la pena llamar la atención sobre ella es el llamado Tríptico de la Crucifixión, que está en Viena, en el Kunsthistorisches Museum de Viena. En una obra que tiene un paisaje común a las 3 tablas, en la que se representa un calvario con donantes en la tabla central, la Magdalena en la tabla izquierda y la Verónica en la derecha. El aspecto más innovador de esta obra no es únicamente la sorprendente colocación de los donantes, compartiendo espacio con las figuras sagradas, algo que es absolutamente infrecuente en ese momento, sino no solo que aparezcan, sino la equiparación en escala y en jerarquía. Son protagonistas de la escena, tienen el mismo tamaño y no hay un halo que los diferencie de las figuras sagradas. Hay también una equiparación con ellas en cuanto al sentimiento que delatan ante el acontecimiento, ante la muerte de Cristo, de profunda reflexión, ante la trascendencia del significado. Es decir, los donantes son protagonistas de la escena religiosa. Figuras sagradas y donantes solo se diferencian por los ropajes burgueses. Tienen el mismo protagonismo en la transmisión del dolor por la muerte de Cristo. Únicamente, pese a todo, hay visualmente una pequeña cesura entre la figura de Cristo, recortada sobre el cielo, rodeado de ángeles sobrenaturales, por ese color azul, un tamaño más pequeño, y el resto de las figuras, pero insisto, la Virgen, María, la Verónica y los donantes permanecen en ese mismo espacio y carácter. Una solución muy parecida en cuanto a la incorporación de la figura del donante a la escena principal es lo que Roger realizó en este llamado tríptico Vladelin, que está en Berlín, en el Gemäldegalerie Gallery. Una obra realizada para Peter Vladelin, que fue un destacado miembro de la corte ducal de Borgoña, que entre otras cosas fue tesorero del Toisón de Oro hacia 1444. Vladelin, el donante, aparece en la escena central, incorporado como un personaje más del nacimiento, arrodillando ante el niño, vestido con sus típicas ropas burguesas del siglo XV, pero igual, adorando al niño igual que los ángeles o igual que María o San José. Es un protagonista más de la escena, manteniendo incluso un cierto protagonismo compositivo, pues sirve de contrapunto visual y compositivo a la figura de San José a la izquierda. Además de por la muy exquisita calidad de esta pintura, el tríptico Vladelin destaca por una iconografía bastante inusual, como es la manifestación de la llegada de Cristo, la llegada de Cristo al mundo y la manifestación previa de Cristo, tanto en Occidente como en Oriente, que es lo que se cuenta en las tablas laterales, y es la primera ocasión probablemente en la que se representa esta idea. La tabla de la izquierda representa a la leyenda de la aparición de Cristo al emperador Augusto, al emperador romano, quien había inquirido a la Sibila Tiburtina sobre una deidad pagana que le habían presentado unos senadores. Mientras la Sibila Tiburtina le replicaba que un hombre más grande iba a llegar a la tierra, el emperador contempló, a través de la ventana de su estancia, una aparición con María sosteniendo a Jesús en su regazo.
En la tabla derecha se representa la aparición del niño en forma de estrella a los 3 magos de Oriente, según la narración propia de la leyenda dorada, pero es la manifestación previa a la llegada de Cristo al mundo. Desde al menos 1501 se documenta un impresionante políptico de más de 2 metros de alto y casi 6 de ancho, representando el juicio final, creado para el Hôtel Dieu en Bonn, en Borgoña, que era un hospicio para enfermos que había fundado en 1441 Nicolas Roland y su tercera esposa, Nicolas Roland, el mismo que era también mecenas de Jan van Eyck, como hemos visto antes. En su posición cerrada, el políptico muestra la Anunciación en grisalla y en el registro superior, en el registro inferior, los santos Sebastián y Antonio, también en tonos monócromos como esculturas, mientras que en los extremos las figuras de los donantes, por lo que se ha identificado a Roland y a su esposa, captados como orantes ante esas esculturas. Aquí ya no hay, sí que hay una diferenciación entre figuras sagradas y figuras reales, pero también entre escultura y pintura. Cuando se abre ese espectacular tríptico, como es habitual en Roger, lo sobrenatural y lo humano se unen en una sola obra. Roger logra separar ambos mundos en ese juicio final, a través de esa suerte de nube dorada en la que se sitúan los seres divinos en la parte alta, San Juan, María, los otros santos detrás de ellos, de la parte terrenal, en la que están las figuras, las almas que salen de las tumbas siendo conducidas al infierno o al cielo según corresponda. Solo el ángel, que es un ser sobrenatural, está aposentado en esa tierra, en esa zona más humana. De nuevo, la fuerte expresividad de las figuras es un elemento a destacar, pero con elocuentes y contrastes muy notables. Esa hierática impasibilidad de los rostros de Cristo y el ángel, que en sí mismo componen el tríptico del volumen, el eje del tríptico, aquí, se contrapone a esa hierática impasibilidad, se contrapone la exagerada captación, diversidad de las expresiones humanas. A la extremadamente elegante postura y gestualidad del ángel, que no sería entendida de no tratarse por un ser sobrenatural y divino, se contraponen los gestos de las almas, mordiéndose las manos, tirándose de los pelos unos a otros para ser arrastrados al infierno o implorando perdón de manera vívidamente expresionista. Es una obra muy impactante desde ese punto de vista. De nuevo, Roger capta una escena en la que la escala de las figuras es casi antinaturalista, pero ordenadamente jerárquica. Cristo y el ángel son mayores, las figuras de María y San Juan un poquito más grandes que los santos y estos siempre más grandes que las almas, incluso que los santos. Esto también de la jerarquía es algo muy propio en Van der Weyden. El impacto que este espectacular conjunto debía tener en los espectadores originales, que no eran otros que los enfermos del hospicio, es fácil de imaginar. Unos enfermos que presumiblemente desde sus camas podían contemplar las tablas e identificarse con las almas al final de los días, efectivamente, pero a la vez verse reconfortados por la serenidad de las figuras divinas y la elegancia de sus actitudes. Podían reflexionar adecuadamente sobre la caducidad de la vida terrena, pero a la vez deleitarse sobre la representación, o deleitarse, mejor dicho, con la representación de la belleza de las cosas terrenales que consigue hacer Van der Weyden. La elegante capa del ángel ribiteada de perlas, las plumas de pavo real que adornan la capa, las flores de los primeros planos perfectamente reconocibles. De esta manera, esos enfermos quizás lograran el equilibrio que la balanza de San Miguel parece negarles a algunos de ellos. Hacia 1450, Roger pintaría otra obra segura suya, pero no documentada, como es el tríptico de los 7 sacramentos que está en el Museo Real de Amberes. Esto fue un encargo del obispo de Tournai, llamado Jean Chevrot, cuyos escudos, como delatan los escudos que están pintados en la parte alta, aunque me temo que han quedado cortados en la imagen. Aquí se ve mejor. El conjunto muestra el interior de una iglesia, jugando con el tamaño de las tablas laterales y que imitan las 3 naves, o que serían como una especie de puerta a las 3 naves, o arcos, que dan acceso a cada una de las 3 naves de la iglesia. En el centro, Roger sitúa la escena de la crucifixión de Cristo, con María, San Juan y las santas mujeres, y diseminadas entre las capillas laterales de la iglesia y el altar principal, al fondo, diversas escenas que muestran la administración de los diversos sacramentos a través de figuras captadas siempre con un canon más pequeño.
Sobre esas escenas de los sacramentos sobrevuelan ángeles, vestidos todos en tonos diferentes, con filacterias para la identificación de cada uno de los sacramentos. Se trata, en esas escenas, de imágenes de gran veracidad, que recogen el devenir del ser humano al completo, desde el bautismo del bebé hasta el moribundo que recibe la extremaunción. Toda la sociedad está captada en estas numerosas en cuanto a las figuras, escenas. Desde los mendigos que aparecen en la puerta de la iglesia hasta la noble o ricamente vestida o ataviada en la escena del matrimonio. La sublime mezcla en un mismo escenario de una escena evangélica, trascendental, emocionante y devocionalmente poderosa, como es la crucifixión, de figuras sobredimensionadas, junto con escenas de la vida real en una suerte de representación de toda la sociedad viviendo el día a día, convierten el tríptico de los 7 sacramentos en una pintura absolutamente rompedora y singular en este momento. Las figuras son demasiado grandes para las capillas en las que se sitúan, pero esto no importa. El dominio de Roger del espacio arquitectónico, la capacidad para lograr controlar esas percepciones de escala, están tan desarrollados en él como artista que el observador no aprecia inmediatamente tales incongruencias o no le presta la atención debida a esa irrealidad del conjunto que evidentemente es imposible ante la belleza de él mismo. Una metáfora del difícil equilibrio visual del conjunto lo supone la colocación de la cruz, una metáfora muy bonita, directamente colocada sobre el pavimento, apoyada sobre el pavimento de la iglesia, sin estar clavada, ni anclada, ni en una suerte de escenario figurado como pasaba en el Calvario del Escorial, simplemente ahí colocada. Será también a partir de los escudos que se pintan en la obra, en este caso los reversos, de los que no tengo imagen, cómo se ha identificado al patrón del llamado tríptico Braque, que está en París, una obra realizada para un miembro muy concreto de la sociedad bruselense. Una obra, en cuanto a lo que más nos importa aquí hoy, en la que Roger realizó una infrecuente representación más simbólica y devocional que narrativa, alusiva al poder de Cristo. Realizada también, realizada a modo de friso, con las figuras a medio cuerpo, muy de cerca del primer plano, el tríptico muestra en su tabla central a Cristo bendiciendo con una mano y sosteniendo el globo en la otra, y a sus lados María, la Virgen y San Juan Evangelista, mientras que en las tablas extremas se muestra a San Juan Bautista a la izquierda y a la Magdalena a la derecha. El mensaje doctrinal de estas figuras icónicas está potenciado por las palabras que aparecen pintadas como saliendo de su boca. Varias son las cuestiones que merece la pena destacar para lo que hoy nos ha reunido aquí. De un lado, el aspecto de antiguo icono de la tabla central, que presenta esa exposición de los 3 personajes centrales, donde solo el hecho de que sea San Juan Evangelista impide que considerar esto como una deesis bizantina, en la que serían no el evangelista, sino el bautista y María quienes estarían intercediendo por la humanidad ante el Salvador. Sin embargo, la frase que acompaña a Cristo, sin embargo de esa apariencia de deesis, la frase que acompaña a Cristo, ego sum panis vivus, yo soy el pan de vida, junto al hecho de que el evangelista está con el cáliz y que María esté llorando por la muerte de Cristo, aportan por el contrario una alusión eucarística a esta tabla central. Es decir, de esta manera, la imagen creada por Roger es una imagen polisémica que tiene diversos significados diversos alusiones. Por un lado tiene ese aspecto formal muy cercano a una deesis, que no lo es, pero potenciado además, no lo es, pero está San Juan Bautista cerca. Pero ese aspecto propio de una deesis, finalmente, Van der Weyden lo convierte en una exaltación de la Eucaristía, jugando así, como digo, con ese carácter polisémico de la imagen religiosa. Formalmente, también esta pintura supone un avance en otro aspecto. El fondo es un paisaje absolutamente realista y común, como es habitual en Van der Weyden, a las 3 tablas. Así se rompe esa idea de fondos planos, a menudo dorados, que era propia de representaciones anteriores en este tipo de imágenes doctrinales, de iconos. En esto, en la incorporación de un paisaje, Roger no está haciendo otra cosa que adelantarse incluso a muchos artistas italianos, en lo que serían imágenes propias de devoción, ¿no? En el Renacimiento italiano, ya así insertas en un paisaje y no, como digo, en un fondo dorado. El último tríptico
al que debemos mencionar como una obra segura de Roger es el llamado Altar de Santa Columba, que está en la Alte Pinakothek de Múnich, una obra segura de segura atribución a Roger, aunque de nuevo nunca probada documentalmente, pero perfectamente justificable en función del estilo. Se documenta en la iglesia de Santa Columba, en Colonia, y muestra la Epifanía en la tabla central con las tablas laterales completando el mensaje doctrinal con escenas propias de la infancia de Cristo, la Anunciación y la presentación en el templo. Pese a que no hay un contenido narrativo común, ni hay un paisaje como en otros trípticos que enlace las tres tablas y cada una de las tres escenas está relacionada con una arquitectura distinta y está inserta en un escenario, por tanto, diferente, Van der Weyden sí que logra satisfactoriamente un sentido de unidad del conjunto mediante la simulación de una especie de friso en el conjunto del tríptico en el que estarían colocadas las figuras y un sentido muy fuerte de la tridimensionalidad al colocar la perspectiva de las tablas laterales hacia el fondo de una manera simétrica respecto a la tabla central. Es decir, es casi una composición que en conjunto es muy clásica, en el fondo, ¿no? con esa idea de la simetría y de la perspectiva de las tablas laterales hacia el fondo. La colocación espacial de las figuras, además, unas claramente detrás de otras, como en el descendimiento, potencian igualmente una sensación de perspectiva hacia el fondo. Por otro lado, lejos de lo que pudiera parecer, en el centro visual del tríptico no es el Niño Dios, ni siquiera la figura de María, sino que el centro estricto de esa composición es el detalle en el que el primer mago besa los pies de Cristo, del Cristo niño. Este es el centro compositivo. En esto también hay un cambio muy renacentista. Lo relevante no es la captación, digamos, eterna, divina y universal que representa la Epifanía, sino la más humana y concreta, el instante exacto de la veneración, el beso del mago al niño. En esto, y si me permiten, salvando las distancias, ese detalle me recuerda muchísimo a cómo aprendimos todos que era el paso del medievo al Renacimiento a través de las dos escenas, de las dos composiciones de una misma escena, el sacrificio de Isaac, hechas para las puertas del Batisterio de Florencia, entre Ghiberti y Brunelleschi, ¿no? La diferencia entre esa captación a la izquierda atemporal, eterna y divina del ángel enviado por Dios para detener a Abraham, que sobrevuela la escena, todos sabemos lo que va a pasar, pero la representación es eterna, y la de Brunelleschi a la derecha, que representa el momento preciso en el que el ángel detiene el brazo de Cristo, de Abraham, ¿no? Aquí ya el aspecto humano es mucho más importante. Yo recuerdo cómo estudiábamos esto y ese aspecto más humano, más concreto, es muy interesante verlo en Van der Weyden en el tríptico Columba. Finalmente, y para acabar de repasar la obra segura de Roger y unánimemente atribuida, debemos mostrar sus retratos. Un género en el que sin duda destacó, dada la habilidad para la representación de la realidad y sus fuertes contactos con la corte. Todos ellos son retratos de corte de Carlos el Temerario, duque de Borgoña, de Antonio, el gran bastardo de Borgoña, que era un personaje importante en la corte, como también lo era Philippe de Croix. Siempre retratos sobre fondo negro, de medio cuerpo, muy realistas. A veces se piensa que pueden ser, o en algunos casos hechos como parte de dípticos, donde una figura, quizás una representación de María, ocupaba el lado contrario. El retrato de Francesco d'Este, que está en Nueva York, es muy interesante, no hace más que reforzar esa idea del retrato cortesano en Roger, por cuanto Francesco, es hijo legítimo del marqués de Ferrara-Leonello, que, como hemos visto, o como hemos mencionado al principio, era patrón de Van der Weyden, o al menos tenía sus pinturas. Y Francesco, por otro lado, había sido enviado a la corte de Bruselas, a la corte de Felipe el Bueno, para que fuera formado junto al siguiente duque, Carlos el Temerario. Es decir, insiste en la relación de Van der Weyden con la corte de Borgoña. La única diferencia aquí es el fondo blanco. Esa fuerte relación de Van der Weyden con la corte hace que sea mucho más probable y más asumible la atribución a Van der Weyden de la miniatura que se incluye en las Crónicas de Henao, un manuscrito hecho en el siglo XV y que precisamente la miniatura que hace Van der Weyden recoge el momento en que el cronista entrega su obra a Felipe el Bueno. Una singular creación por cuanto señala el dominio espacial de Van der Weyden al crear
a forzar la perspectiva para incorporar hacia el fondo, para incorporar un mayor número posible de figuras, pero que además nos muestra algo en lo que no vamos a entrar hoy, que por falta de tiempo, que es el dominio de Roger de otras técnicas a la vez de la pintura, el miniado, como es este ejemplo, pero también el dibujo, o sabemos que Roger hizo diseños para escultura. Aún así, quizás el retrato que mejor define la habilidad de Roger para este género sea esta imagen femenina, esta dama desconocida que está en Washington. Esta imagen tiene la virtud de ser un prodigio de captación fisionómica, de la belleza y la dignidad social del personaje, realizado con una economía de medios absoluta, apenas 2 o 3 colores, sin embargo resultando una imagen poderosa y convincente. El fondo neutro, como los retratos masculinos antes aludidos, contrasta con el poderoso velo transparente que cubre la cabeza, tan sutil que permite ver ese peinado hacia atrás, dejando despejada la frente a través de esa transparencia. El fondo, pese al traje negro, no oculta lo esbelto del talle de la figura, incidiendo en ese canon de belleza muy particular y propio del momento, efectivamente, pero, sin embargo, ningún elemento parece aludir o nos ayuda a identificar al personaje, que, sin embargo, por su fuerte presencia debemos entender que era alguien relacionado con esa corte borgoñona en la que Roger hacía retratos. La pintura, pese al necesario sentido de realidad y a la espontaneidad que todo retrato requiere, tiene detalles que ilustran la profunda reflexión a la que sometió Van der Weyden a esta composición hasta crear una imagen, podemos decir casi usando rigores matemáticos. Por ejemplo, la intersección del filo izquierdo del velo en el borde de la tabla no es casual, sino que supone la sección dorada o el número áureo del propio borde, en esa relación 8:5. De la misma manera, los ángulos que forman el borde y el velo no son aleatorios, sino que son el mismo, son idénticos, 30 grados. Por otro lado, las manos, convenientemente descansando sobre el borde, están colocadas formando multitud de curvas y ángulos con los dedos para evitar esa reiteración de líneas horizontales en el diseño de los dedos. Es decir, el poder de la geometría que emana de la composición, profundamente estudiada, es en el fondo es un epítome de la belleza física de la retratada que se pretende resaltar, usando los rigores científicos, vamos a decirlo así. Por lo tanto, a modo ya para entrar en las conclusiones, es evidente que la pintura de Roger nos sorprende y nos apela, porque no son obras cerradas y finitas. En muchas ocasiones nada es lo que parece. En ellas se aprecia siempre una realidad inmediata y otra realidad o suprarrealidad menos evidente, pero solo descubierta, o que solo descubrimos tras una segunda mirada, una mirada que en ocasiones hay que hacerla más con los ojos de la razón que con los ojos del cuerpo. Son obras que hay que revisitar una y otra vez para descubrir nuevos detalles formales, narrativos, intelectuales incluso. Hay en ellas una variedad de sentimientos y acciones que es lo que conmovía, como vimos al principio, a los coetáneos y que son los que nos conmueven hoy. Conmueven al espectador incidiendo en el ámbito de las emociones, pero también en la inteligencia, incidiendo en la inteligencia del espectador. El pathos y el ethos se confunden admirablemente en la obra de Roger van der Weyden. En definitiva, Roger van der Weyden fue, y así debe considerarse, un verdadero artista del Renacimiento en toda la extensión de esta sentencia, y no porque su vida coincida plenamente con el auge de este movimiento cultural, ni porque su figura ilustre perfectamente el perfil de artista del momento, es decir, un artista reconocido, admirado en vida, ponderado por sus coetáneos, como hemos visto, alabado a su muerte en infinidad de laudatios, a la antigua, al igual que otros grandes artistas de la época, ¿no? Esto pueden ser simplemente tópicos, sino también porque, como hemos visto, su obra artística ilustra algunos de los principios de lo que generalmente entendemos que es el Renacimiento. Es un conjunto creativo que avanzó sobre posicionamientos teocéntricos medievales en pos de creaciones donde el ser humano y la ciencia son el verdadero protagonista, o adquieren un gran protagonismo. El uso de los rigores matemáticos en el diseño de las obras, las continuas referencias a la perfección matemática derivada de la divina proporción, demuestran lo primero. La presencia de donantes equiparados con las figuras divinas, los retratos altamente introspectivos, e incluso la visión de la figura de Cristo en el descendimiento, incidiendo más en el aspecto humano, de hecho es un estudio anatómico perfecto, prueban el antropocentrismo que caracteriza la obra. Yo no me resisto, por ejemplificarlo mejor, a llamar la atención sobre una cosa. Cuando cualquier interesado revisa en la literatura de referencia las características inherentes a la cultura renacentista, se regresa siempre
a definiciones que se pueden asociar perfectamente a la obra de Roger van der Weyden. Por ejemplo, una definición habitual, de esta época renacentista, una nueva relación con la naturaleza, circunstancia que hemos visto no solo en la fuerte inclusión de paisajes en las obras de Roger van der Weyden, sino por hacerlo, por incorporar el paisaje en obras como el tríptico Braque, que anteriormente se captaban sobre un fondo dorado, anticipándose incluso a los artistas italianos. Otra característica habitual del Renacimiento, el posicionamiento del hombre como medida de todas las cosas, ese antropocentrismo al que he aludido. Y esto es visible en la presencia y equiparación de los donantes en las escenas religiosas, equiparación con las figuras sacras, o, como he dicho, en el estudio anatómico de la figura de Cristo, atendiendo más al aspecto humano que al divino hasta cierto punto. Otra característica es la importancia del mecenazgo, evidente a la vista de su fuerte relación con los duques de Borgoña y la corte, de la gran cantidad de retratos que hizo, de protectores que tuvo, como el canciller Roland, como Vladelin, como otros que son desconocidos, o como el propio duque de Borgoña, protectores de las artes que amparan a van der Weyden. La reivindicación del oficio del artista también es propio del Renacimiento, y esto lo delatan la obra de Roger en la mezcla de posibilidades artísticas de la escultura, de la pintura, como hemos visto en el Descendimiento, en el tríptico Miraflores, en el Calvario, pero sobre todo esa reivindicación de la superioridad que parece tener la pintura, que parece que es lo que quiere hacer el propio van der Weyden dentro de esa discusión que llamamos el paragone. O quizás también la reivindicación del oficio del artista a través de la autoconsciencia de Roger van der Weyden, de su propia situación como pintor, al autorretratarse, como hemos visto que sucedía, incluso a veces quizás dibujando, ¿no? Es una propaganda, podríamos decir, propia del artista. Otra característica propia del Renacimiento es esa curiosidad científica y técnica, lo hemos visto en las referencias matemáticas, en especial respecto al número áureo, incluso en la composición de retratos, como este último que veíamos de la dama de Washington. Son estas características del Renacimiento, cuestiones que hemos visto que están muy presentes en sus pinturas. Incluso esa máxima renacentista de vuelta a la antigüedad clásica, a priori menos evidente y admitida hasta ahora en la historiografía para Roger por tratarse de un artista no italiano, se manifiesta, y esto hay que decirlo también, en la obra y en la figura de van der Weyden. Por un lado, en aspectos formales, caso de la captación del brazo muerto de Cristo, con este gesto que es similar a la manera de representar un cuerpo muerto en numerosos sarcófagos romanos, buscando. Existe esta representación de la muerte de Meleagro, un sarcófago del siglo II, aunque ha perdido el brazo, es evidente que estaba en esa posición. Es decir, una representación que tiene una enorme relación formal con el descendimiento. No quiero cargar las tintas demasiado, pero es que no solo en el brazo muerto, en la captación del llanto, en la manera de sostener los cuerpos inertes, ¿no? Sea sosteniéndolo de los hombros o sosteniéndolos de las piernas. No sabemos si Roger vio este u otro sarcófago romano o no, pero hay un sustrato común formal en ellos. Pero por otro lado, y ya con esto acabo, resulta que ese regreso a la antigüedad propio del Renacimiento se aprecia también en la interpretación que de Roger y sus creaciones hicieron sus coetáneos. Por ejemplo, el biógrafo del artista que mencionábamos al principio, Facius, describiendo la pintura de Roger que tenía el rey de Aragón en Nápoles, ponderaba, y es una pena que no se haya conservado, pero ponderaba la variedad de acciones que mostraban las figuras de esa obra y lo extrapolaba a la cantidad de pasiones y sentimientos que el artista era capaz de mostrar en sus obras. Facius generaba así un tópico sobre van der Weyden, sobre su producción, sobre sus habilidades creativas, la capacidad de captar emociones en sus obras, que fue utilizado más tarde por Karl van Mander en otra biografía del artista, ya a finales del siglo XVI, dentro de una cultura de las vidas de artistas, de los repertorios biográficos de artistas, a la manera de Vasari, es decir, dentro del paradigma de la cultura artística propiamente renacentista. Y sin embargo, esas palabras sobre las habilidades de Roger no hacían sino recuperar un mito de la antigüedad, el mito del artista de la antigüedad, pues ya Plinio el Viejo había manifestado esa misma característica para ponderar la figura del pintor griego Aristeides, que fue supuestamente el primero en ser capaz de captar las pasiones y los movimientos del alma en el rostro de sus figuras. O dicho de otra manera, el topos o lugar común sobre las pasiones de Aristeides como pintor de la antigüedad renacería en
en el siglo XV con Roger. De manera más directa, apenas unos años después de la muerte de Roger van der Weyden, el poeta italiano Jacopo Tiraboschi, aquí retratado en una obra posterior, él escribía una oda panegírica al propio van der Weyden, reutilizando los mitos creativos de los artistas de la antigüedad más conocidos, tantas veces luego pintados en el Renacimiento y el Barroco, como muestran los ejemplos de abajo. Es decir, según describe Tiraboschi, van der Weyden habría mejorado la fábula de las uvas de Zeusis, aquellas por las que las uvas querían picar, porque los pájaros querían picar las uvas que había pintado Zeusis, o había superado la famosa Venus de Apeles, que había conmovido a Alejandro Magno, o había superado la capacidad del juicio de París que había hecho un artista como Eufranor. De manera, según dice Tiraboschi, que la fama que había alcanzado van der Weyden era superior a la de artistas como Parrasio o Timantes, los grandes artistas de la antigüedad. A la vista de sus coetáneos renacentistas, Roger van der Weyden no solo habría igualado a los artistas de la antigüedad, los habría superado. Nada más, muchas gracias.